Estuvimos hablando acerca del propósito de la iglesia. Digan todos el propósito de la iglesia. Y Pastor Jay hizo un gran trabajo, pudimos ver allí algunas señales, de hecho pudo compartir una. Y hoy tengo el reto de compartir algunas y poder introducir a la señal que vamos a estar, la segunda señal. Una de ellas fue que vimos el poder de la liberación, ¿sí? Entonces vamos a leer en Marcos 16 y voy a poner un poquito en contexto para continuar con la siguiente señal. En Marcos 16, 14, 20 al 20, allí si tú tienes la Biblia, si tú tienes el celular, lo puedes hacer. Lo voy a hacer desde la tablet porque me es más fácil. Y dice allí la palabra de Dios, versículo 14 al 20, vamos a estar leyendo, si pueden ir a las pantallas. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quién se les apareció? Jesús. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, digan todos, creyere, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán manos y sanarán. ¿Y qué? O sea, nosotros estamos llamados a imponer las manos y ellos van a sanar. Y el Señor, el versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Ahora, lo que quiero que tengamos presente es que el propósito y la meta de la iglesia es cumplir la gran comisión, como lo decía Jesús aquí a sus discípulos, pero no solamente hoy eran los discípulos, sino hoy también nos compete a nosotros, ¿verdad? Y lo que queremos aquí enfatizar que Jesús quería era que ganáramos almas. O sea, el propósito de la iglesia, ustedes son la iglesia, cada uno de ustedes es la iglesia, no es la estructura, somos la iglesia del Señor. Entonces el propósito que Jesús les decía allí era que ganáramos almas, o sea, la salvación para los perdidos. Y la segunda cosa es discipular. Esa fue la gran comisión que dio Jesús allí en esos versículos, como cuando uno se va de viaje y deja como recomendaciones, apaga no cierra bien con llave, no sé, cierra la del gas, la del agua, ¿qué más? Con candado. Entonces Jesús le dice, lo que me interesa es que ustedes vayan y prediquen el evangelio para que traigan ¿qué? Salvación a los perdidos. Y la segunda cosa, discípulos, estén acompañándolo. O sea, no dejen solamente, háganle la oración de fe, sino que también tengan un acompañamiento. Nosotros como iglesia tenemos ese trabajo y los discípulos tenían ese trabajo y era lo que Jesús enfatizaba allí. Entonces, ¿qué es la gran comisión? Es un mandato del cielo, es un mandato de Jesús, es un mandato de Jesús, del Padre, amén. Entonces nosotros nos incluimos en ese gran mandato. Entonces la razón de ser de la iglesia es el plan de Dios aquí en la tierra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces cuando Jesús dio esa gran comisión, dice en el versículo 14, dice, y no habían creído a los que le había visto resucitado. O sea, ¿quiénes no le habían creído? Sus mismos discípulos. Dice, Jesús le dio la gran comisión después de resucitar y antes de volver al cielo. O sea que cuando Él resucitó, vino a la mesa y bueno, cuando estaban reunidos les dijo, y de hecho algunos discípulos no creían de que Él iba a resucitar. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó? ¿Cuántos creemos que Jesús vendrá? Si Jesús resucitó, Él volverá. Amén. Entonces, ¿dónde aparece la gran comisión? Aparece realmente en los 4 evangelios y en Hechos. Son 5 áreas donde tú ves recalcado la gran comisión. ¿Qué es lo importante de todo esto? Ganar almas, la salvación. Y con eso culmino el primer punto, la salvación es importante, está en el corazón de Dios. Y si está en el corazón de Dios, es importante que esté en el corazón de nosotros. Amén, en sus hijos. Entonces esa fue la última recomendación que Jesús hizo. Y de hecho dice que Jesús cuando se fue al cielo, dice que íbamos a tener el respaldo de su poder. El respaldo de señales, el respaldo de que es su poder del Espíritu Santo.
la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Las señales. Cuando nosotros somos llenos del poder de Dios, nosotros vamos a poder cumplir esa comisión. No es con elocuencia, o sea, debemos transmitir el mensaje con elocuencia y con buena palabra, pero lo que dice Dios, tú vas a hacerlo con el respaldo del poder del Espíritu Santo. Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, de nada vale que te pares acá y nada van a recibir. Es importante que tú tengas ese poder, el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son las señales? Y lo recordamos solamente poquito. Las señales son como un sello de afirmación. Cuando tú vas a una notaría, llegas y te ponen un sello en un documento. Entonces, Jesús nos dejó esa señal, o sea, el poder del Espíritu Santo es un sello que te va a acompañar cuando tú estés orando, cuando tú estés predicando, cuando tú estés hablando la palabra de Dios a una persona que es perdida, que no es nacida de nuevo, ¿sí? No se necesita de un púlpito, no se necesita de un micrófono para que tú sigas predicando. ¿Amén? ¿No les gustó tanto? Amén. Cuando dice que las señales son la forma o la firma del cielo, es algo que Dios te oferta o te da o te dice, o como esta es una promoción o una oferta, donde si tú vas a orar, yo voy con el poder del Espíritu Santo y voy a traer la señal de sanidad. Amén. Es por eso que cuando muchos misioneros van y oran hacen campañas y vienen, no sé, y van a lugares diferentes y vienen con testimonios, es porque ellos van creyendo que el poder de Dios va a respaldar. Y es importante que nosotros creamos que eso va a pasar. Amén. No somos guiados por las señales. Hay señales que no están en la Biblia, como aquellas en algunas iglesias que dicen como, ay, descendió escarcha del cielo. ¿Cuántos han escuchado de ello? ¿No? Yo soy la única. Que de pronto las manos se les llegan de aceite. ¿Amén? Pero eso no son señales del cielo. Eso es como un show. Porque ¿qué hace la escarcha? Nada. ¿Cierto? ¿Qué hace el aceite? Nada. La escarcha no te va a sanar. La escarcha no te va a traer salvación. ¿Verdad? Entonces, si en la palabra no dice que veremos señales con escarcha, entonces eso no es una verdad. No está en la Biblia, no está en el corazón de Dios. No es una señal. Amén. Entonces tenemos que tener cuidados con esas señales. Escarchas, aceites y todo lo que la rosa de no sé qué, el aceite, he escuchado de la rosa que trae sanidad, eso no está en la Biblia. ¿Qué está diciendo Dios que tenemos? Que nos va a acompañar las señales con el poder de su Espíritu, con el poder de la palabra. Y eso es lo que va a hacer efecto en las personas que necesitan sanidad. Amén. A ver, ¿quiénes pueden ver esas señales? En el versículo 17 dice, y esas señales seguirán a los que creen. O sea que nosotros necesitamos creer. Amén. La Biblia nos dice que las señales están disponibles para todos los creyentes, pero tristemente hay iglesias que no creen en esas señales y muy tristemente hay cristianos que no creen en las señales del poder de su palabra, del poder de su manifestación de sanidad, del poder de echar fuera demonios. Entonces, Jesús, antes de subir al cielo, recuerda la historia y lo hemos leído y lo hemos dicho acá cuando les está diciendo, wow, ustedes van a tener algo más que yo no tuve, el poder del Espíritu Santo. Y estas señales lo van a acompañar cuando tú estés orando. Eso es lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Por lo tanto, esto también nos incluye a nosotros. ¡Qué bendición! Amén. Las 5 grandes cosas y señales de la Gran Comisión es la salvación, de la que ya acabamos de leer y estaba simplemente recordando. La otra es, en el versículo 16, dice, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora viene la segunda, que es la de liberación, que estuvimos hablando la vez pasada, que lo hizo Pastor Jay. Dice que en su nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. En el versículo 17. Entonces el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo son importantes en nuestra vida. Es importante creer que nosotros también la podemos obtener. Y en el versículo 17 también dice, y hablarán nuevas lenguas.
La cuarta, bueno, la tercera, la segunda era la liberación, la tercera el bautismo del Espíritu Santo, que es la que vamos a estar compartiendo, pero la cuarta y la quinta, que es, habla de sanidad divina, que está también dentro del texto que estoy hablando, y la quinta de la sanidad, digo, la protección divina y sanidad divina. Amén. Entonces la señal de la liberación dice que echaremos en su ¿qué? Nombre. ¿En el nombre de qué? De Jesús. ¿Qué vamos a echar? Fuera demonios. ¿Qué? ¿Por el poder de qué? Del Espíritu Santo. Entonces Dios nos ha dado una autoridad. Todos digan autoridad. ¿Para qué? Para liberar a los cautivos. ¿Quiénes pueden tener al Espíritu Santo? Los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes nosotros como cristianos no podemos ser poseídos por demonios? Pero podemos ser oprimidos. ¿Quiénes son poseídos por los demonios? Los que no tienen a Jesús. Eso lo tenemos claro. Y si no, aquí nos estamos informando. ¿Sí? Nosotros como cristianos no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser oprimidos por los demonios. ¿Y que hay demonios en este reino espiritual? Sí. ¿En la tierra? Sí, y son espirituales. ¿Que podemos ser oprimidos? Sí, pero Dios nos ha dado la autoridad. Lo que veníamos diciendo, ¿en el nombre de qué? De Jesús. ¿Cómo podemos ser oprimidos? Por nuestros pensamientos, ¿sí? Te pueden traer pensamientos, decir, escuchar voces o traer como pensamientos de suicidio. Todo eso viene de demonios que te están oprimiendo. Pero tú no los puedes sostener en tu cabeza. Tú tienes el nombre de Jesús. Tú tienes la sangre de Jesús. Y tú te tienes que sacudir esos pensamientos. Porque si tú los mantienes ahí, algo puede llegar a pasar. Ahora tú tienes que usar la autoridad que se nos ha sido dada a través de la cruz. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están, pues, poseídas? Lo podemos hacer primero, pues, sacando fuera, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo que dice la palabra de Dios que Dios se va a manifestar cuando nosotros impongamos, ¿no? Y que ellos puedan recibir a Jesús. Nosotros tenemos la autoridad y ya lo saben, entonces no me voy a detener en esto. Si estamos siendo oprimidos por ellos, simplemente declara la palabra, cree la palabra, porque si tú no crees que vas a ser liberado de esa opresión, pues va a estar ahí permanente. Amén. Amén. Entonces Jesús, un ejemplo de Jesús que expulsó demonios, de hecho en la palabra, durante todo lo que estuve viendo aquí acerca de ello, en los evangelios a Jesús le traían muchos endemoniados, pero voy a simplemente a leer uno, y es Mateo 8:16, y dice: y cuando llegó la noche trajeron a él, ¿a quién? A Jesús, muchos endemoniados, y cuando la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que una persona que está poseída trae enfermedad. O sea, lo que dice aquí claramente es que eso es una enfermedad. O sea, si una persona está poseída por un demonio, trae 1000 enfermedades. Es importante que nosotros podamos ayudar con esa palabra sin que nosotros tengamos temor. ¿Sí? Porque podemos decir, ay no, hay una persona que está en demonio, ay no, yo no lo hago. No, yo tengo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos nacidos de nuevo, tengo la palabra y yo puedo venir sin temor. Pero si tú estás en temor, mejor no lo hagas. Igual no te va a poseer, ¿no? Pero el diablo sabe en qué posición estás tú en autoridad. Y te la va a montar. Si tú estás temeroso, obviamente te va a traer pensamientos, tú no puedes, te voy a poseer, te voy a maltratar tu familia. Bueno, miles de pensamientos que vienen en el momento que tú vas a querer ayudar a alguien. Amén. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser poseídos por demonios. ¿Que están rondando? Sí, pero ellos huyen de nosotros, porque cuando tú llegas con la presencia de Dios. Me hace recordar así un esqueleto y alguien que ora, bueno, no sé, un esqueleto es alguien que no está orando y alguien que está robusto es alguien que está orando. El diablo conoce eso también. O sea, es por tanto que muchos cristianos a veces son oprimidos por demonios.
Amén. Amén. Ahora, nosotros no podemos ser poseídos, no se me atemoricen. Los perdidos sí, es tan importante que Dios deja esa gran comisión de ir por los perdidos, porque están muy expuestos a que sean poseídos. Amén. Ahora, tenemos el nombre de Jesús y tenemos la palabra de Dios. Amén. Entonces podemos ser atacados en nuestros pensamientos, emociones, pero el diablo no puede venir a tratar de destruir. Puede venir a oprimir, pero no puede tratar de destruirnos. Amén. Entonces somos bendecidos porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y eso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros le hemos confesado a Jesús, nosotros somos nacidos de nuevo en nuestro espíritu, pero no significa que nuestros pensamientos seamos pues atacados por el enemigo. Pero lo que les decía, el diablo sabe qué tan robusto tú estás en posición de autoridad, en posición de la sangre, en posición de creer, en posición de hablar la palabra, porque él se sabe la palabra, más que muchos cristianos. ¿Por qué tan calladitos? ¿Estoy siendo muy fuerte? No. Ahora, cerrando con esto, vimos la importancia de la salvación, ¿cierto? Que es la gran comisión que Jesús deja. La importancia de liberación, que eso es algo que estaba recordando, escúchense la prédica del domingo pasado, y la importancia de la autoridad en nuestras vidas. Pero ahora, ¿qué vamos a ver? Número uno, fue la señal de liberación, ¿sí? Era recordando. Y ahora vamos a ver la 2, que es la señal de hablar en otras lenguas. Y vamos a ir aquí en el versículo, dentro del versículo que estamos viendo, en el versículo 17, dice, señales seguirán a los que creen en mi nombre y hablarán, ¿qué? Nuevas lenguas. Entonces, la señal que es la señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y esta qué es la señal? Cuando nosotros empezamos a hablar en otras lenguas. Entonces, esto viene ¿de dónde? Del cielo. Esto viene de Dios. Esto no viene del infierno o del enemigo. Porque muchas personas, o en el momento que tú quieres participar de esta bendición del creer, porque dice, es importante creer que tú puedes recibir al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es la manifestación de orar en otras lenguas. Pero el enemigo, en el momento que tú vas a quererlo recibir y creer, va a decir, esto es demoníaco, te estás viendo como un bobo, ¿qué estás queriendo hacer? Te hace sentir mal en tus pensamientos, porque a él no le conviene que el cristiano reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y ya les voy a decir más adelante por qué. El hecho, o sea, nuevamente en el versículo 17, dice que nosotros esas señales seguirán a los que creen. Es importante, y de todo lo que yo estuve leyendo acerca del orar en lenguas o estudiando, es importante que como cristianos creamos en el orar de lenguas y la manifestación que puede traer a nuestras vidas. Como cristianos somos elegidos y tenemos la facilidad de acceder a ese idioma. Si tú eres nacido de nuevo, tu espíritu fue nacido de nuevo, tú tienes un idioma celestial con el Padre. O sea, es como si en España, bueno, un ejemplo, en Argentina hablan argentinos, bueno, hablan el idioma argentino, pues van a hablar en español, pero en Estados Unidos hablan inglés, en Alemania hablan alemán, en Suiza hablan alemán, en Inglaterra también es inglés, en Israel, bueno, hablan diferentes tipos de lenguas, pero cuanto más nosotros que somos los hijos de Dios, hablamos el mismo idioma celestial. ¿Sí? Entonces nosotros sí tenemos el acceso para poder hablar ese lenguaje celestial. Ahora, hay un verso que escribí acerca de Mark Hankins, dice, el mundo necesita recibir a Jesús, los cristianos necesitan recibir al Espíritu Santo. Amén. Entonces,
En el día de Pentecostés, que eso fue, habla allí en Juan, habla acerca de la resurrección y el soplo cuando vino Jesús y sopló y el Espíritu Santo descendió. Pero dice que la palabra de Dios en Hechos 2, del 1 al 4, dice, y aquí estaba hablando acerca de cuando llegan allí aquí estaban reunidos después de 40 días que Jesús se les apareció, dice en Hechos 2, 1, 4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron qué? Todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y, ahora, fueron llenos, pero la palabra y tiene una connotación acá. O sea, hay una unión ahí. O sea, tú fuiste lleno, pero aparte de eso tienes que comenzar a hablar. O sea, tú puedes ser lleno, pero no puedes empezar a ejercitar. Es como cuando un bebé empieza a hablar o cuando empieza a gatear, da sus primeros gateitos en rodillas, no sé, se pela. Pero así mismo pasa con las personas cuando comienzan a hablar en otras lenguas. Es un balbuceo. O no empiezan a decir bien las palabras. Es como estás orando al cielo, es una comunión que empieza celestial con el Padre y Dios le está como, yo sí te entiendo. ¿Cuántas mamás entendemos las señales de nuestros hijos? Cuando empiezan, digamos, a hablar, que de pronto las personas afuera no entienden, pero uno de mamá entiende como a su hijo que está queriendo decir. Eso pasa cuando el cristiano cree en recibir el Espíritu Santo y empieza en el creer a hablar, es un idioma con el Padre, entonces se piensa a balbucear y es una comunicación que va a tener directamente con Dios. No significa que el Padre no escuche en español, sí, escucha todos los idiomas, pero lo importante de la comunicación, del hablar en lenguas con el Padre, hay diferentes formas, el orar en lenguas, de hecho hay diversidad, pero esta comunicación te lleva solamente con el Padre y el enemigo no tiene entrada ahí. O sea, él no te puede escuchar. Entonces, es importante que como cristianos, y yo sé que este tema lo han escuchado, de pronto muchos aquí han recibido el Espíritu Santo, pero otros no, pero es importante que tú lo ejecutes. O sea, es importante que lo hagas. O sea, tú puedes orar en lenguas, pero no lo estás haciendo. Por eso les ponía el ejemplo del esqueletico, ¿sí? Sabemos orar en lenguas, pero no nos tomamos el tiempo de hacerlo. Y estamos así raquíticos, débiles. Entonces, es una comunicación con el Padre, donde el enemigo no puede interceder. ¡Wow! ¿Amén? Y dice que, de nuevo voy a leer el versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba ¿de qué? Hablas. En el versículo 1 dice que cuando llegó el día de ¿qué? De Pentecostés, entonces vino el poder y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 4 dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces el comenzar a hablar es la evidencia de esta llenura. ¿De la llenura de quién? Del Espíritu Santo. Entonces dice que vino de repente del cielo como un viento recio. Si ustedes han tenido la brisa de la ciudad últimamente, muy fría, pero dice que vino como del cielo un viento, que era como su manifestación, y dice que ¿de dónde venía? De Dios. O sea que las lenguas no son del enemigo. Aquí muy claramente dice que es de lo alto. Ahora, en el versículo 2 dice que era como un estruendo que soplaba. O sea que uno tiene el sentir o la manifestación en el momento que Dios está trayendo esa presencia sobre tu vida. Amén. O sea, es algo que solamente como cristianos podemos experimentar. Y en este lugar habían 120 personas y todas fueron llenas del Espíritu Santo.
O sea que aquí las que no hemos estado orando en lenguas o que no recibimos el Espíritu Santo, hoy podemos recibir el Espíritu Santo. Amén. Si quedó escrito en la palabra, si eran personas que no tenían el Espíritu Santo, si no eran personas que estaban orando en ese tiempo, digamos, hoy en día hay personas que están orando por ti para que puedas recibir el Espíritu Santo, hay familia. Entonces, estoy segura que en este tiempo el Espíritu Santo va a llenar sus vidas. Y ustedes van a empezar a hablar en otras lenguas. El Espíritu Santo se puede también ver como cuando, si has tenido la oportunidad de estar cerca de un ventilador, es como algo así, como algo muy suave, ¿sí? Entonces, es algo así que Dios se puede manifestar. Las lenguas son señal del respaldo de Dios. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles a obedecer de todo lo que les he mandado y a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, ¿hasta qué? Hasta el final del mundo. Entonces aquí Jesús les está diciendo, yo les aseguro, es una garantía que el Espíritu Santo va a estar con ustedes. O sea, yo me voy, pero les dejo aún mayor el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya Dios allí su firma autenticada para que el Espíritu Santo esté dentro de ti. Y no solamente esté dentro de ti, sino que tú también lo puedas activar. Entonces las lenguas son la puerta de entrada a los dones de Dios. Entonces es importante que tú te actives en el orar en lenguas. Y si tú no estás hablando en lenguas, hoy lo vamos a recibir. Es un lenguaje espiritual, ¿sí? Lo quiero recalcar. Es un lenguaje espiritual con el Padre. Solo tú y Él. O sea, podemos hablar palabras adecuadas en español, y a veces cuando uno está orando se le acaban como en español y como ya qué más oro, ¿no? Dios es bueno, tu presencia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te ayuda a orar más por lo que tú necesites en el futuro, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo, por el lugar donde vas a estar. Entonces es importante que activemos el orar en lenguas, y lo que lo tenemos, estemos todo el tiempo orando en lenguas, porque hay cosas que tú estás construyendo. Entonces hablamos en diferentes idiomas, pero el espirituales, nosotros somos un espíritu, ¿verdad? Con el Padre. Entonces nosotros deberíamos hablar como espíritu, orar. Tenemos un lenguaje con el Padre. Entonces las lenguas es el lenguaje del espíritu humano nacido de nuevo. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, para el humano, para las personas humanas, como es re loco, pero nosotros aún orando en lenguas, no, en nuestro pensamiento no entendemos. Pero Dios sí entiende. El Espíritu, o sea, tú estás orando, tu espíritu nacido de nuevo sí entiende lo que tú estás diciendo, pero tu entendimiento no está entendiendo. Y dice Dios que eso es así, ¿no? Mas sin embargo tú estás construyendo vallados de protección, muros de protección. Amén. Es importante orar en otras lenguas. Nos permite orar misterios a Dios. O sea, cosas que nosotros nos imaginamos, el Espíritu Santo te ayuda a reconstruir. Amén. De pronto nos ayuda a animar. No de pronto, es fijo. En muchas ocasiones no lo hacemos. De hecho, nos fortalece cuando tú estás cargado, cuando tienes problemas, dificultades, que no sabes qué hacer, ponte a orar en lenguas. Y yo sé que a veces es como, ay, qué pereza, no, pero hazlo. Porque tu espíritu se está fortaleciendo, y si tu espíritu está fuerte, eso va a salir de lo profundo y va a reflejarte en tu cuerpo. Sí o sí. Es como cuando tú no tienes una cura para algo, o vas y te tomas una pasta y no da nada, y ya no te dan, como te lisian y dicen no hay nada para que te cures. La última opción, tú buscas a Dios. En ocasiones pasa eso. Pero si no hay nada que te recargue en tu ánimo, en tu persona, y si no ves soluciones, tú puedes recargar tu espíritu. Y eso te va a ayudar a recargarte y a animarte. Amén.
¿En qué momentos podemos hacerlo? O sea, digamos, las personas que están en trancones, eso nos ayuda a no echarle, digo, a no ser groseros, no ser groseros con las personas que van manejando al lado. O sea, casi se me sale. Pero sí, cuando uno va manejando, uno quisiera matar y comer del muerto, pero uno se pone a orar. Y diga, ay, aquí no me digan que no, que solo me pasa a mí. Pero manejar es un estrés total. Entonces tú empiezas a hablar cuando paras el semáforo en rojo, que tú necesitas llegar a tiempo a un lugar, ponte a orar en lenguas y ya cuando más sientes que te están volando a pito. Entonces, ora en lenguas en todo tiempo, cuando vas manejando, cuando estás en casa, cuando estás lavando la loza, cuando ya no quieres cocinar, cuando no quieres lavar, cuando no quieres hacer nada en la casa, empieza a orar en lenguas. Amén. Cuando toca lavar la loza, digo toca porque a mí no me gusta lavar la loza, pero toca hacerlo. Ora en lenguas y no nos quejamos con nuestro esposo. Es que no hace nada, es que no... Es verdad, háganlo y es verdad. Si eres de los que manejas, ora en lenguas. Si estás pasando por una necesidad o de enfermedad, ora en lenguas. El Espíritu te va a fortalecer y no va a permitir que esos pensamientos te invadan el corazón. Es importante orar en lenguas. En 1 Corintios 14:15 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo que les acaba de decir. Que después oraré con el espíritu, de espíritu a espíritu. ¿Sí? Cuando yo nazco de nuevo, tengo un espíritu nacido de nuevo. Amén. Podemos bendecir y agradecer a Dios. Es uno de los beneficios de orar en lenguas. ¿Sí? Podemos decir, bueno, damos gracias a Dios por la vida, por los alimentos, pero tú a través del Espíritu puedes agradecer a Dios por lo que ya fue, por lo que está y por lo que viene. Orando en el Espíritu podemos entendernos de espíritu a espíritu con Dios. Podemos traer tranquilidad a nuestros corazones, a nuestra familia. Hay un balance en orar en español y hay un balance en orar en lenguas. No todo el tiempo vas a estar en lenguas o no todo el tiempo estás orando en español, pero tienes un balance. Amén. Entonces podemos hacerlo todo el tiempo y en 1 Corintios 14:18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Entonces Pablo decía que él, de hecho en las películas lo muestran como el ogro, como el serio, pero realmente era una persona gozosa. Entonces si tú estás orando en lenguas, eres una persona feliz. Eres una persona gozosa. En fe, amén. ¿Sí? Entonces Pablo dice que oraba mucho más que todos nosotros hoy en día, yo creo. Y la palabra quedó registrada. Diga amén o diga ayayay, para que no se olviden de pastor. Amén, ayayay es su forma de confirmar. Aprovechamos el tiempo. De hecho, suelta el teléfono, menos chisme, menos crítica. Y si te dan esas ganas de hablar, yo escuchaba la prédica de Pastor John David, quienes la escucharon, que dice que hay que madurar, en verdad, escúchenla, búsquenla en YouTube, impresionante. Dice él, una de las cosas que me encanta es el chisme. Y yo, ¿en serio? Yo me vine a enterar ahí. Le dije, pero escuches esa prédica, en serio, es muy buena. Pero lo que digo acá es, si te dan ganas de pensar mal, y eso del pensamiento viene del enemigo, si te dan ganas de hacer cosas que no quieres, que tú sabes que el Espíritu Santo le va a contristar, empieza a orar en lenguas. A tener conexiones que no te van a llevar a acercar a Dios, sino a alejarte de Dios, empieza a orar en lenguas. De hecho, mamás, oren por los amigos que tienen sus hijos, por las idóneas que no van a ser. Ellos no saben, mamá me gusta esta, listo, pero no saben lo que está haciendo la mamá en secreto. Amén. Ay, que por qué pasó que un día a mí ay, no está por acá, me cubo está arriba. Voy a aprovechar. Es que él siempre me dice que yo le echo al baile, lo echo pero una niña de un colegio se fue del colegio, la echaron y él me vino a reclamar. Y yo le dije, yo no las, ¿por qué la sacaste? ¿Por qué no? Yo
yo no hice nada, pero yo sí oré. No, pues estaban en primaria. No, no, pero sí se fue al colegio. Entonces son secreticos ahí que podemos, no sufra con la que está, o sea, ore, esa no va a ser fresca. Se pueden enamorar de 1000, pero uno obviamente no es la que es, no sé qué, pero va a llegar la que es, en el tiempo que es, mamás. Entonces no te estreses, invita a tus hijos a los revival, en serio el viernes estuvo espectacular. Los chicos fueron llenos del Espíritu Santo, parecían borrachos, así literalmente como dice en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué mejor lugar estar en la iglesia? No se querían ir. Pero bueno, vuelvo. Es un privilegio, no es una obligación orar en lenguas. Cuando les ratificaba que el que creyere, o sea, si tú crees, vas a recibir el orar en lenguas. O sea, Dios no te está obligando a que lo hagas, simplemente te hemos presentado algunos beneficios del poder orar en lenguas. Amén. Y vamos a ponernos en pie, vamos a orar.